bendiga. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos en su nombre, en su santo nombre, para adorarle, darle gloria y estar reunidos todos juntos. Y en esta ocasión, como les había comentado, vamos a poner una pausa a los estudios de Romanos, intercalando una nueva serie que aún no comenzamos, y para darles pues, la noticia de que vamos a estar exponiendo las epístolas o las cartas pastorales, Dios mediante, de aquí a partir de un mes. Pero por el momento Dios puso en mi corazón cambiar a otro tema concerniente a la iglesia, y de aquí otros domingos vamos a estar también viendo asuntos importantes de nuestra vida cristiana de la iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver Hebreos capítulo 10, si me acompañan por favor a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 23 al 25 en esta mañana, y vamos a hacer el énfasis en el versículo 25. Hebreos capítulo 10, empezando desde el versículo 23 al 25. Dios mediante, ya que me pare un poquito más la introducción en las cartas y haga el bosquejo general, vamos a estar intercalando Romanos y las epístolas pastorales. En esta mañana, esta es la porción de texto. Hebreos capítulo 10 dice, desde el versículo 23, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre Dios eterno, Dios bueno y bendito, te damos toda gloria, toda honra. Gracias te damos por tu iglesia, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien la cuida, la sostiene y la guarda, y la purifica, la lava, la santifica. Gracias te damos por tu palabra, y en esta mañana tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos dé convicción de este pasaje. Enséñanos y háblanos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos ya a 21 días de haber comenzado el año nuevo. Creo vamos muy bien con nuestras resoluciones de año nuevo. Yo creo que siempre que empezamos en enero tenemos resoluciones, a lo mejor la dieta, o voy a comenzar a leer toda la Biblia, o a lo mejor voy a empezar a ahorrar más. Y sin embargo, estas resoluciones siempre se terminan como en 2 o 3 meses, si no es que antes. Y puedes poner nombre a la resolución en la que te hayas comprometido este año a decir, lo voy a hacer. Y muchas pueden ser buenas resoluciones, pero tendemos a abandonarlas y no ser persistentes en ellas. Y hoy les tengo una muy buena resolución para este año, y es hacer el esfuerzo por congregarme más. Y espero que este texto te ayude no solo a ponerte esa meta, pero también animarte a cumplirla, y darle la atención a la reunión pública de la iglesia, de tu iglesia local. Y con eso en mente, estaremos viendo solo el versículo 25. Y para introducción veremos rápidamente un poco del contexto de este pasaje. Esta carta no tiene escrito quién es el autor, como el resto de las cartas del Nuevo Testamento. Y muchos cuestionan su autoría, si fue Pablo quien la escribió. Pero las evidencias demuestran por la carta que más probablemente fue escrita por alguno de sus colaboradores, como Marcos, Bernabé o incluso Apolos. Lo único que sabemos del autor, por el capítulo 2, versículo 3, es que tuvo una relación directa con los discípulos de Jesús y que recibió directamente de ellos el evangelio que fue anunciado por el Señor. Y aunque no sabemos quiénes eran también en general la audiencia de esta carta o dónde vivían estos lectores, lo que sí sabemos por su contenido es que esta carta fue escrita a una iglesia primordialmente de judíos o hebreos, y de ahí el título de la carta.
En el contenido, el autor habla como si su audiencia tuviera un conocimiento profundo del Antiguo Testamento y cita más de 23 libros del Antiguo Testamento. Y al parecer, esta congregación, esta iglesia, tenía el hábito de seguir a Jesús por un tiempo y luego volver a la administración de la ley mosaica y de volver a congregarse en las sinagogas los sábados. Y lo que el autor de Hebreos trata en esta carta es que Jesús hace que toda la ley mosaica quede obsoleta. Todos los sacrificios obsoletos. Y que Cristo es superior a todo eso. Y la carta tiene como objetivo de hacer entender a los creyentes que estaban dejando la fe, a estos hebreos, sobre la superioridad de Cristo y por lo tanto la vida de fe sobre las demandas de la ley mosaica. Y esta epístola se puede dividir en 4 grandes secciones. La superioridad de la persona de Cristo, del capítulo 1, del capítulo 1 al 4, versículo 13. La superioridad del sacrificio de Cristo, del capítulo 4, versículo 14, al capítulo 10, versículo 18. La superioridad del poder de Cristo en la vida de fe, capítulo 10, versículo 19, al capítulo 13, versículo 17. Y las bendiciones finales, que es el capítulo 13, versículo 18 al 25. Y el énfasis es resaltar que Cristo es más importante que cualquier otro sistema o cualquier otro tipo de creencia. Que Cristo es más importante que nuestros propios actos de justicia. Entonces era común que se alejaran creyentes, o como se dice comúnmente, que se resbalaran de la fe o abandonaran la fe. Y es común también hoy en día ver que creyentes que caen en pecado o que el mundo les parece más atractivo o recuerdan la buena vida que tenían antes de venir a Cristo y empiezan a volver atrás. Y debemos, como el autor de los Hebreos, motivar a los hermanos, a los verdaderos hijos de Dios, que esto no les afecte y que se mantengan fuertes y firmes. Y podemos ver el énfasis de la carta en 2 puntos. Elevar a Jesús como superior a cualquier sistema, persona o cosa, mostrando que Cristo es digno de toda confianza y de devoción. Y el segundo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución que estaban pasando en ese momento. Y ese es el contexto general de este pasaje, donde se está advirtiendo que alejarse de Jesús es alejarse de Dios, y alejarse de su iglesia, de la congregación, de los santos, es también alejarse de Dios. En el capítulo 10 podemos ver una serie de exhortaciones haciéndonos ver cuáles eran las situaciones de esta iglesia en particular. Desde el versículo 19, el autor comienza con la exhortación a la confianza que tenemos para acercarnos a Dios por medio de Jesús. Pero para hacerlo nos dice que debe de ser con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es decir, debemos de ser verdaderos creyentes, viviendo en la fe y por la fe. Y luego en el versículo 23 nos exhorta a mantener firme esta profesión de fe, o nuestra confesión de fe. Esta es la evidencia de fe o el testimonio que damos de nuestra fe, de ser alguien que confiesa a Cristo como Señor a pesar de que te cueste la vida, como en Romanos 10:9. De dar testimonio de la profesión de fe como Cristo lo hizo delante de Poncio y Pilato, como nos dice 1 de Timoteo 6:13, y de dar defensa de la fe, de nuestra profesión de fe, como lo vemos en 1 de Pedro 3:15. Es decir, de evidenciar nuestra fe por causa de nuestro testimonio, de nuestras buenas obras y de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y como parte de esa misma idea de dar testimonio de nuestra fe, en el versículo 24 nos exhorta a nuestra relación con los otros creyentes, a considerarnos mutuamente, cómo animarnos a generar ese calor espiritual por la obediencia a las buenas obras y al amor que reflejamos de Cristo. Como nos enseñó Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Ese es el tipo de testimonio que debemos mostrar. Y dentro de esa misma exhortación está nuestro texto. Entonces,
El versículo 24 vemos el aspecto positivo de hacer lo bueno para el testimonio de la fe. Pero en el versículo 25 vemos el aspecto negativo para el testimonio de la fe. Y nos deja esta advertencia o exhortación a no dejar de congregarnos. Esa es la advertencia y es el primer punto, la advertencia de dejar de reunirnos. Y en este pasaje de los versículos 23 al 25, el autor da razones de motivación para la fidelidad a la iglesia. Y esto nos debe ayudar a agarrar la magnitud de la exhortación que nos deja. Cuando Dios construye su iglesia, tú seas encontrado fiel como parte de esa asamblea que Dios está construyendo, esa asamblea de creyentes que están unidos en Él. Y esta exhortación dice, no dejando de congregarnos, debe recordarnos primeramente que todos los creyentes hemos profesado creer y seguir a Jesús en nuestro bautismo. Tú elegiste hacer una profesión pública de fe y de tu fidelidad a Jesús. No es nada más un ritual, no es nada más ir y meterse al agua o una forma de estampar tu sello de entrada al cielo. Sí, el bautismo es la puerta a la membresía de la iglesia por la cual se añaden los miembros del reino, como si les dieran visas, por así decirlo. Sin embargo, esas visas pueden ser revocadas. Pero el bautismo es mucho más. Es identificarnos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Es una confesión pública de fe que hemos creído en Cristo, que seguimos a Cristo y que Él es nuestro Señor y Salvador. Y por medio de este acto de obediencia, uno va voluntariamente al agua para ser sumergido después de haber visto señales y frutos de salvación. Y así ser entregado esta visa que dice que ahora soy parte de un grupo de creyentes, de una comunidad o de una asamblea local. Y esto es por obra de Dios. Debemos estar conscientes que nosotros no nos añadimos a la iglesia. Es Dios quien te añade a su iglesia. Es por obra completamente de Dios. Ahora, esta obediencia formal y voluntaria, este mandato del bautismo, es la entrada a esta nueva vida con la nueva familia de la fe en la iglesia local. Y mientras continuamos en nuestro caminar en la fe, nosotros debemos hacer una continua profesión de fe. No es una confesión de fe una sola única vez. Es de continua profesión de fe. Y una primordial forma de hacer eso es de una asistencia fiel y regular y servicio amoroso a tu iglesia local. Es importante que las personas te vean salir cada domingo en la mañana, te vean salir y digan, ahí va una familia completa en su carro, porque van al lugar de reunión con Dios y con el pueblo de Dios para adorarle y para ser expuestos a su palabra. Cada día que te reúnes con tu iglesia, estás haciendo una profesión de fe. Como profesión pública debemos de ir donde está la asamblea de Dios, el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne para adorar y para proclamar su palabra, porque Dios te agregó a esa iglesia. Porque no se trata de ti, no se trata de lo que desees hacer. Dios debe de ser lo principal y una obediencia a Él debe de ser lo de mayor consideración. Todo lo demás es secundario al hecho de que Dios te agregó a una iglesia local y debes de dar prioridad en reunirte cuando la asamblea de creyentes es convocada. De hecho, la palabra para congregarnos tiene la idea de reunirnos juntos en un lugar específico, en un solo lugar. Y así es como debemos entenderlo. Y para verlo en forma de una aplicación práctica es el estar reunidos con la iglesia de Dios cada vez que haya una reunión pública de la iglesia. Cada vez que se convoca a la asamblea de los santos, es tu responsabilidad asistir mientras providencialmente te sea posible. Eso es lo que se entiende por congregarnos. Y ese es el llamado a la fidelidad a la iglesia local. Entonces tenemos lo negativo de esta responsabilidad. Y la advertencia dice, no dejando de congregarnos. Y la expresión para no dejando tiene un doble sentido. Por un lado, es un abandono absoluto. Es algo que es una completa y evidente apostasía. Y
Por el otro lado está el abandono parcial, el cual es una falta de diligencia o un descuido consciente de tales deberes. En primer lugar, esta palabra tiene que ver con abandonar o desertar. Y algo que debemos tener cuidado es que no dejando no tiene que ver con faltar una o dos veces a la iglesia. Puedes perderte una reunión con la iglesia y al mismo tiempo no haber abandonado la iglesia. No se trata que debes asistir absolutamente a todas las reuniones públicas de la iglesia. Hay situaciones por la providencia, una providencia de Dios, que no podrás asistir. Enfermedad, trabajo, los hijos, situaciones externas a nosotros. Pero sí debemos tener cuidado. Un patrón de no asistir a la iglesia es el principio de abandonar la iglesia. Y también puede decir lo contrario, es que puedes ir a todas las reuniones de la iglesia y no faltar ninguna sola vez y no ser realmente parte de la iglesia. Es decir, de haberla ya abandonado. Y es lo que está diciendo. Una cosa es abandonar a la iglesia y otra es no atender a las reuniones de la iglesia. Y ahí es donde vemos el otro sentido, de no dejar de congregarte por completo, que está explícito, pero de un abandono parcial. ¿Y cómo se ve esto? Alguien que solo va los domingos, cuando la iglesia se reúne martes, jueves, sábados, es alguien que tiene un patrón de no congregarse. Alguien que nunca, por ejemplo, va a la reunión de oración. Yo te pregunto, ¿hay una buena razón? O a lo mejor nunca vas a los estudios de varones, o a lo mejor nunca vas a los estudios de matrimonios. Y debes de preguntarte, ¿hay una buena razón? ¿Providencialmente se te imposibilita? Y ser negligentes en esto reflejará una vida espiritual pobre. Alguien que no se congrega habitualmente se debilita y cae en pecado. Dios no nos dejó esto como algo opcional en la vida cristiana. Es un mandato. De hecho, por eso está la advertencia. Debemos intencionalmente buscar reunirnos con otros hermanos en la fe para estimularnos, para animarnos a todo lo que es bueno y a todo lo que conlleva la vida de piedad. Mientras no sea posible y providencialmente tengamos oportunidad, esa debe de ser nuestra prioridad. Un hábito de faltar a la iglesia es el principio de abandonar a la iglesia. Pero eso tiene doble sentido, porque aunque el texto tiene la idea de apostasía, eso comienza por dejar de reunirte. El abandono de la iglesia comienza con el abandono de Dios. Cuando comienzas a abandonar a Dios, eventualmente vas a abandonar la iglesia. Pero cuando te mantienes fiel y firme en congregarte, podrás renovar tu relación con Dios. Y el asunto va en dos caminos. Cuando comienzas a alejarte de la iglesia, como consecuencia también te alejarás de Dios. Pero cuando te mantienes fiel y firme en congregarte, podrás renovar tu relación con la iglesia y así fortalecer tu relación con el Señor. Entonces, tener una relación con tu iglesia es equivalente a tener una relación con Dios. No puedes decir que tienes una relación con Dios si no tienes una constante relación con su iglesia y viceversa. No puedes decir que formas parte con la cabeza, pero no formas parte del cuerpo. Y si no eres parte del cuerpo, entonces no estás unido a la cabeza. Y por eso la importancia de esta advertencia de dejar de reunirnos con los redimidos, con los santos. Así que los creyentes tienen prohibido por Dios de abandonar la iglesia, de dejar de congregarnos, y al mismo tiempo es una advertencia que dejar de congregarte habitualmente te llevará a alejarte de Dios. Ahora, por el contrario, no solo da la advertencia, sino que al mismo tiempo nos habla del gran beneficio y el bien que nos hace el reunirnos. En lugar de dejar de congregarnos, dice que debemos de congregarnos para exhortarnos y motivarnos unos a otros. La palabra aquí, exhortar, también es la idea de confortar o de dar instrucción. A veces lo tendemos de ver como algo malo, como un regaño. Y no necesariamente es eso. Es el hablar con alguien para fortalecerlo, o para corregirlo, o para consolarlo.
La idea principal es que por medio de reunirnos en un solo lugar es para corregirnos y animarnos unos a otros a vivir la fe. Y es la idea del versículo 24 del aspecto positivo. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y la única forma de poder hacer esto es en grupo, estando reunidos presencialmente, como asamblea, reunidos en un solo lugar, estando reunidos juntos y teniendo comunión los unos con los otros. Y así poder animar y exhortar por medio de la palabra y del ejemplo a mantener firme nuestra profesión de fe. Porque solos no vamos a poder. De hecho, las Escrituras nos mandan a vivir varios aspectos de la fe cristiana como una comunidad. Muchos son aspectos de devoción privada, pero muchos son aspectos de devoción pública. Por ejemplo, la adoración puede ser privada. Tú puedes adorar en tu casa, pero también debe de ser corporativa. Hechos 2, versículos 46 y 47. La oración puede ser privada. De hecho, Jesús nos manda, ve a tu aposento, ora en privado. Pero también debe de ser corporativa. Hechos 1, 14. La predicación expositiva de la palabra debe de ser exposición pública. Colosenses 1, 25. Cantando himnos y salmos juntos. Efesios 5, 19. Colosenses 3, 16. Pasajes que nos muestran cómo es que debemos vivir estos mandatos. Por ejemplo, la administración de los mandatos también. El bautismo. La cena del Señor. Ambas fueron instituidas para ser ministradas en todo el contexto de la iglesia. La disciplina de la iglesia es otro asunto. Las Escrituras nos muestran claramente que todo esto es colectivamente, es parte vital de nuestra vida como creyentes, de ser parte de una iglesia, de una congregación. El congregarse, el reunirse en un solo lugar, es la única manera en la que la iglesia, como iglesia, hace su profesión de sometimiento a la autoridad de Cristo. Y para la ejecución de todos los deberes y todos esos asuntos relacionados con la vida de fe y la vida cristiana. Y ser negligente con esta responsabilidad destruye el propósito por el cual fue reunida. Y también se pierden los beneficios que conlleva el congregarnos. El congregarse es la forma en la que la iglesia se nutre, se edifica, se santifica y se manifiesta el amor de Jesucristo. Y aunque, como dije, el número de tu asistencia a las reuniones eclesiales no es tan importante, en general el patrón de asistencia sí lo es. Porque eso resulta, para mal, por negligencia, pero por mucho bien, por la obediencia. Y más porque al cumplir con esto nos ayuda a sentirnos apoyados, motivados y más seguros en nuestro caminar. Dice Bartina, el no sentirse aislados ni solos, sobre todo en momentos de peligro, es estímulo y ánimo para ir adelante y no desfallecer. Pero también vemos la parte positiva de esta responsabilidad por medio de esta otra responsabilidad. Es decir, que si somos negligentes con la primera de no congregarnos, entonces seremos negligentes también con la segunda de exhortarnos. Y si nos congregamos constantemente, podemos entonces atender esta otra responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros. Y esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, que como iglesia debemos de motivarnos mutuamente a la fidelidad, a ser fieles. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Primera de Tesalonicenses 4. Eso es incitar, motivar a hacer las cosas que agradan a Dios. Y como somos a veces torpes, y la Escritura nos pinta muy bien como ovejas. Somos ovejas, somos torpes, necesitamos exhortaciones, necesitamos esas exhortaciones para mantenernos fieles y abundar en el amor y en las buenas obras más y más. Y de hecho,
es importante también notar esto. Los pastores también necesitan ser exhortados, necesitan también palabras de ánimo, palabras de aliento y palabras de corrección a veces. Nos necesitamos unos a otros, todos como iglesia. Albert Mohler comenta, el autor sabe lo engañoso que es el pecado. De ahí la necesidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, para los creyentes. En la comunidad de Dios se servirán y se ayudarán los unos a los otros a recordar la gloriosa salvación y la seguridad que tenemos a través de la obra realizada por Jesucristo. Todos estamos expuestos a las tentaciones. Todos pasamos por difíciles pruebas. Todos estamos expuestos a caer en pecado. Así que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Y la manera en la que Dios proveyó para protegernos del pecado es la iglesia. Recordándonos a Cristo por medio de los hermanos. En ese sentido, tenemos una interdependencia unos a otros. Nos exhortamos unos a otros, nos servimos unos a otros. Es decir, nos necesitamos unos a otros para vivir la vida de fe. El Señor ha repartido dones por medio de su Espíritu Santo para el cuidado y el sostenimiento de su iglesia. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en porción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. ¿Y esto para qué? Para que la iglesia de Dios sea perfeccionada por medio de la palabra, sea santificada por la verdad, preparada para toda buena obra. Y ese es el punto de este pasaje, al reunirnos constantemente, exhortándonos unos a otros. Ahora, esta advertencia de no dejar de reunirnos presencialmente y de animarnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos en mantener nuestra profesión de fe viva sin vacilar, tiene un sentido de urgencia por la inminencia que está presente en el texto. Entonces, en tercero, tenemos la urgencia de esta responsabilidad y dice el texto, mucho más, y mucho más, o con mayor razón. Esta expresión en griego, tosutos malón, tiene que ver con un mayor grado, con más voluntad. Esto añade más prioridad a estas advertencias, de poner más énfasis en la obediencia de estas advertencias. Entonces, cuando dice mucho más, nos da un sentido de urgencia. Y esto, de hecho, nos debe de motivar a doblar esfuerzos y no dejar pasar esto que es tan importante. Y esta urgencia aplica para todas las cosas desde el versículo 23. A mantener firme nuestra profesión, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos y de exhortarnos unos a otros. Y el motivo de la urgencia por cumplir esta responsabilidad, dice, al ver que el día se acerca. Vemos que este día singular es algo especial en las Escrituras. Ese día se refiere al día de Cristo, el día de Jehová, el día del Señor. Y es especial. No porque tenga que ver con un día en particular de la semana, es decir, el domingo, como muchos equivocadamente lo toman, sino porque tiene que ver con la promesa cumplida del regreso de Cristo por su pueblo, por su iglesia. Aquí el sentido de urgencia es que el día final, el día de juicio se acerca. El tiempo de este lado de la eternidad se está acabando cada día que pasa. Y las Escrituras hablan de ese día singular como el día final. Primera de Corintios 3:13. La hora de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El día final donde será el juicio, el día de juicio. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día cuando nosotros seremos hechos santificados perfectamente. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención, el día final cuando seremos glorificados.
Entonces, este día es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta cercanía de la segunda venida del Señor había de estimularles a cumplir con estos deberes, así como también a nosotros debe de estimularnos aún más que está cerca este día y de motivarnos a cumplir con estas advertencias. Romanos 13:11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pero, ¿qué no ha pasado ya 2000 años después de esto? ¿Y no ha regresado? Precisamente por eso cada día más es más importante tener esto en cuenta. Estamos en los últimos tiempos, esa es la realidad. De acuerdo con el esquema de la historia de la redención, solo esperamos el regreso de Cristo. Porque los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo. Y Dios no tiene ninguna otra agenda en la tierra sino salvar al último escogido, de que Cristo regrese por segunda vez y establecer su reino para siempre. Y las Escrituras nos hablan de esto. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cada día que pasa, cada día estamos más y más cerca de la eternidad. El hecho de saber que Cristo viene pronto debe de motivarnos a permanecer fieles a Dios y fiel a la iglesia, a estar bien preparados para recibirle, como la parábola de las 10 vírgenes. Estar con el aceite siempre disponible, porque no sabemos el día o la hora. Entonces el saber que ese día vendrá pronto es de estímulo para seguir preparándonos constantemente para recibirle y por lo tanto de congregarnos siempre y cuando providencialmente nos sea posible. Y asimismo dar testimonio de esa fe y dar testimonio por ese amor y esas buenas obras a la cual nos debemos estimular. De dar testimonio de nuestra bondad, como nos dice Filipenses 4:5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. De dar testimonio de nuestra paciencia, como nos dice Santiago 5:8. Sean ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. De dar testimonio de nuestra prudencia, como nos dice Primera de Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes. Esto nos debe motivar a nosotros con gran urgencia a vivir de tal forma como si Cristo viniera hoy en la noche. Porque no sabemos el día y la hora. Y ese es el sentido de urgencia que el autor de Hebreos quiere darnos. De asistir a las reuniones públicas con la iglesia cuanto más podamos, dándole la mayor prioridad, porque el día está cerca. Hace 2000 años estaba cerca, y ahora hoy está más cerca, y mañana estará aún más cerca. Ese es el sentido de urgencia. Ahora, quiero darles unas motivaciones para la fidelidad a la iglesia local. Motivaciones para no dejar de congregarnos. Y la primera es, tenemos el valor que Cristo le da a su iglesia. Hay una relación inseparable entre Cristo y su iglesia. La iglesia universal e invisible de verdaderos creyentes tiene una relación especial con su Salvador. Cristo nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Eso es lo que dice el Todopoderoso. Y también el Soberano dice que Él va a construir su iglesia y la guarda y la cuida. Mateo 16:18. El Dios justo no dejará sin castigo a aquel que haga mal o haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mateo 18:6. También el Dios de amor amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5:25-27. Y amó a su iglesia hasta la muerte. Y luego envió al Consolador, a su Espíritu Santo, para darle poder a su iglesia en Hechos 2.
Y si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia, ¿no deberíamos nosotros vivir para su iglesia también? Y hasta este día, Cristo está protegiendo, está nutriendo y preparando a su novia para las bodas, apreciándola, purificándola y todavía intercediendo por ella a la diestra de su Padre. Él persevera y preserva a su iglesia y la mantiene unida. Como la iglesia es tan importante para Cristo, debería ser importante para nosotros ser miembros de una iglesia bíblica local y ser fieles. Muchos solo quieren ir a una iglesia y medio sentirse parte de la iglesia. Creen que no necesitan ser miembros de una iglesia. Y el asunto es que no quieren comprometerse, no quieren supervisión pastoral, no quieren dar rendición de cuentas. Puedes venir cuando te sientas que puedas venir, sin ninguna presión, no hay necesidad de servir mientras puedas ser servido, no ocupas participar en nada, todo está muy bien. Quieren todos los privilegios espirituales sin ninguna de sus obligaciones. Y en la mayoría de las ocasiones solo es religión, un falso cristianismo de domingos. Pero para nosotros que amamos a Cristo, ver el valor que Cristo le da, le otorga a su iglesia, su amor para con su iglesia, debe de motivarnos a nosotros, a la fidelidad hacia su iglesia, que Él compró con su sangre. En segundo, tenemos una unidad sagrada. Una unidad sagrada. No debemos dejar de congregarnos porque tenemos una unidad sagrada. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos una unidad sagrada. Somos una asamblea que ha sido creada por Cristo, somos una asamblea que ha sido preparada para Cristo y somos una asamblea que está continuamente bajo la dirección y el cuidado de Cristo. Esta asamblea es su novia, su iglesia que Él llamó hacia afuera del mundo y que Él redimió, que compró con su preciosa sangre y la santifica por su palabra. Somos uno en Cristo. La unión de su iglesia es la obra más santa y sagrada de la Trinidad. Es mayor obra que incluso la creación. Porque para unir este cuerpo de creyentes costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Hay una santidad en esta unión, en esta unidad. Entonces, nos reunimos los creyentes bajo una cabeza que es Cristo, en un lugar determinado. Y esto será así hasta el día final. Porque después nos reuniremos, pero de una forma distinta. Ahora nos reunimos por Él. Y un día será que vendrá para reunirnos con Él. Amén. Y por eso debemos ser fieles a esta asamblea, esa pequeña iglesia local, hasta ese glorioso día. Y qué hermoso es. Qué hermoso es, esta iglesia seguirá reunida en la eternidad. Amén. Y es triste pensarlo, pero cuando estemos en gloria, muchos de nuestros familiares no estarán ahí, pero tu iglesia local estará ahí. Esa asamblea de creyentes, tus hermanos en la fe, son las personas con quienes pasarás toda la eternidad. La familia es pasajera, pero la unidad en Cristo es eterna. Amén. Hay una santidad en esta unidad, es una unidad sagrada. Y abandonar la iglesia, el cuerpo de Cristo, es abandonar la cabeza. No puedes abrazar o atesorar o gozarte incluso en honrar la cabeza y deshonrar o no gozarte o no apreciar su cuerpo, que es la iglesia. Aun con todas sus imperfecciones y sus problemas, porque esta iglesia aún no ha sido glorificada, aún no es perfecta, aún a pesar de todo eso. Y eso pasa muy seguido por el mal entendimiento de eso en las Escrituras. Personas que están en una iglesia donde no se predica a lo mejor la sana doctrina, pastores abiertamente niegan o tuercen doctrinas fundamentales de la fe, y lo que comúnmente se ve cuando no hay un acuerdo en esta iglesia es empezar una iglesia nueva, y eso no es correcto. Tu única opción debería ser quedarte donde estás y orar y buscar hasta que encuentres una iglesia bíblica, porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Amén. Y nunca pienses que vas a encontrar la iglesia perfecta. No existe tal cosa, porque Cristo aún está santificando a la iglesia. Amén. Puede que el pastor a lo mejor no te caiga bien,
Pero si una iglesia predica fielmente la palabra, esa iglesia es en la que debes permanecer. Entonces, no será una iglesia perfecta, pero es una iglesia que va en el camino angosto. Y tu responsabilidad es estar en esa iglesia bíblica, no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos con los demás creyentes en un punto particular. Entonces entendamos esto y maravillémonos y abracemos firmemente la ordenanza divina de asistir a la iglesia local y lo sagrado de la unión que tenemos con esta iglesia local en Cristo Jesús. Tercero, tenemos el ejemplo de otros que han dejado de congregarse. Dice el texto, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mirad a aquellos necios que abandonaron la fe para animarte a ti a continuar en fidelidad. Mira lo que ellos hacen, mira cómo se comportan para que tú evites abandonar la congregación. Gracias a Dios que dice que es la costumbre de algunos y no de todos. Porque Dios precisamente permite que otros se vayan para ser de ejemplo, como dice Hebreos 4:11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, podemos ver la desobediencia y el pecado de otros son motivantes para el creyente para mantenerse fiel. Y pasa en la vida de la iglesia que habrá quienes se vayan. Ha pasado en esta iglesia también que muchos se han ido por causa de pecado, pero Dios providencialmente añade a más y nos deja el ejemplo de lo que debemos evitar hacer. Y nos deja ese ejemplo también para nosotros crecer en gracia y crecer en sabiduría. Y eso puede a veces crear incertidumbre, sobre todo en momentos de división. Y el texto nos dice que en lugar de desmotivarnos o abandonar la iglesia, es de mirar el ejemplo y ser animados a quedarnos, a ser animados a ser fieles, usar su abandono como motivación para ser fieles a su iglesia y a Dios, y no ser o no actuar como algunos tienen por costumbre. Y si alguien se va o quiere abandonar la iglesia, siempre debes de preguntar, abre tu Biblia y dime cuál razón primordial hay para abandonar esta iglesia bíblica. ¿Es alguna razón de pecado? ¿Es alguna razón de doctrina fundamental? ¿O solo es algo superficial? La iglesia no se trata de lo que tú piensas es correcto, no se trata de lo que para ti es divertido, no es para entretener, no es para satisfacer tus necesidades personales. Dios fue quien te puso en su iglesia. Y para trabajar contigo puede ser que te puso en una iglesia donde no puedes estar cómodo. Precisamente porque te hace falta madurar. Y así demostrar al mundo que en Cristo puedes amar a aquellos que no son como tú. La iglesia trata de quién es Cristo y de lo que Cristo ha logrado y hace en nosotros. Entonces los fieles deben de ver a los infieles que se alejan y ver su ejemplo para ser más diligentes, para unirse más, permanecer fieles. No puedes abandonar el cuerpo sin abandonar la cabeza. Ser fiel al cuerpo es crítico y esencial de ser un verdadero creyente en este mundo. En conclusión, espero que este sermón te aliente a mantenerte, que te motive a mantenerte fiel a la iglesia y a Dios, y que te exhorte si has tenido intenciones de abandonar la iglesia, te exhorte y te llame a considerar los motivos. Que estas motivaciones te lleven a mantenerte fiel a Dios y mantenerte fiel a su iglesia. Porque debemos exhortarnos unos a otros a congregarnos, y más cuando el gran día esperado está más cerca. Más cerca, porque o nos iremos pronto o Cristo regrese pronto. Lo primero que pase, pero nos iremos con Él. Y hacer más esfuerzo por asistir a la reunión pública de la iglesia local. De ver la urgencia que nos alerta el autor de Hebreos por atender la reunión pública de la iglesia local.
porque un día estaremos en la congregación final de todos los santos con nuestro Señor y con nuestro Rey. Amén. Eso debe alentarnos, como dice el himno, a estar firmes y adelante. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos. Marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Mantengámonos firmes en Cristo, haciendo firme y pública nuestra profesión de fe por medio de vivir en la iglesia, reuniéndonos constantemente con los redimidos de Jehová, que volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Amén. Padre Dios, gracias te damos por tu preciosa iglesia, por las piedras vivas que tú has comprado, que tú has redimido y por la cual tú estás formando la iglesia perfecta, la novia perfecta, en el cual un día estará preparada, ataviada como novia para ser presentada ante Cristo, perfecta y pura. Estás trabajando aún en ella, estás trabajando en cada uno de los que formamos la iglesia, santificando a cada uno de nosotros, purificando tu iglesia, haciéndola crecer más y más para que tu nombre sea dado a conocer a las naciones y para que tu luz brille y tu gloria sea manifestada por cada uno de nosotros en esta iglesia. Yo te pido por la unidad de esta iglesia, yo te pido por amor en esta iglesia y que nos ayudes a amarnos, a ser pacientes, a servirnos los unos a los otros, pero también, como nos dice el texto, a exhortarnos, a animarnos a andar en la fe, en la vida de piedad. Obra en tu iglesia, sigue trabajando en ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.